¿Qué sucede cuando intentamos controlar las fuerzas incontrolables que nos rodean? A pesar de construir barreras contra las adversidades, a veces nos volvemos más vulnerables. La historia de un hombre en los trópicos, construyendo presas para controlar las crecidas de un río, explora la paradoja del control. ¿Es posible que al buscar dominar lo incontrolable, nos arriesguemos a un destino más impredecible de lo que imaginamos? En los recónditos trópicos, una historia se teje alrededor de un hombre, que habitaba en las proximidades de un río propenso a desbordarse durante la temporada de lluvias. Anualmente, en un esfuerzo titánico, construía una presa con la esperanza de controlar las crecidas del río y proteger su hogar y posesiones. En este afán por imponer su voluntad sobre la naturaleza, yace la semilla de la paradoja del control, la ilusión de dominar lo incontrolable. Cada año, el hombre se esforzaba por construir presas más grandes y robustas, creyendo que así estaría mejor protegido contra las fuerzas caprichosas del río. Sin embargo, en un fatídico año, las inundaciones superaron la resistencia de su imponente presa, causando estragos mayores que si nunca hubiera intentado controlar la situación. En la devastación de su propiedad, el hombre se enfrentó a una verdad incómoda. Su intento de controlar la naturaleza lo hizo más vulnerable a sus fuerzas impredecibles. Al buscar dominar lo incontrolable, el hombre se volvió más susceptible a las fuerzas impredecibles de la naturaleza. Su enfoque exclusivo en la construcción de presas lo hizo dependiente de esta estrategia única, descuidando otras posibles soluciones y en última instancia, lo dejó menos preparado para lidiar con las consecuencias devastadoras de la ruptura de la presa. El deseo humano de controlar, aunque arraigado en la necesidad de seguridad y certeza, a menudo nos coloca en una posición paradójica. La historia del hombre y su presa sirve como una poderosa metáfora de cómo nuestra búsqueda de control puede llevarnos, irónicamente, a una mayor vulnerabilidad. Esta paradoja no es un fenómeno aislado. Se manifiesta en diversas formas a lo largo de la historia y la filosofía. Tomemos, por ejemplo, la historia del rey Canuto, un relato que destaca la arrogancia y el engaño que a menudo acompañan al deseo de control. El monarca inglés ordenó a la marea detenerse, en un intento audaz de someter a la naturaleza a su voluntad. Como era de esperar, la marea continuó su curso natural, desafiando los inútiles intentos del rey por controlarla. El rey Canuto, confrontado con la realidad de que hay fuerzas en el mundo que escapan a su control, se vio obligado a reconocer los límites de su poder. Esta historia, aunque aparentemente simple, contiene una verdad profunda. El poder que nos atribuimos a menudo es una ilusión. Muchos individuos tienden a exagerar el control que creen tener sobre las personas, los eventos y sus propios destinos. La lección del rey Canuto es un recordatorio de que, incluso para los individuos más poderosos, hay límites inquebrantables a su dominio sobre el mundo. En la misma línea, Epicteto, el filósofo estoico, ofrece una visión clara y directa de la paradoja del control. Su distinción entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está, destila la esencia de la sabiduría estoica. Al enfocarnos en aspectos internos, como nuestras opiniones y acciones, podemos cultivar la resiliencia frente a las inevitabilidades externas. La historia del rey Canuto, desde la perspectiva estoica, ilustra cómo el intento de controlar fuerzas externas puede llevar a la frustración y la impotencia. La filosofía estoica, con su énfasis en la aceptación de lo incontrolable, proporciona un marco valioso para comprender y abordar la paradoja del control. La historia del granjero taoísta, con sus giros inesperados de fortuna, también aporta una perspectiva intrigante. Cuando el caballo del granjero se escapó, sus vecinos lo consolaron. Pero la respuesta del granjero reflejó la sabiduría taoísta: ¿quién sabe lo que es bueno o malo? Esta actitud de aceptación y humildad frente a las vicisitudes de la vida es un antídoto contra la obsesión por controlar resultados percibidos como buenos o malos. La paradoja del control se manifiesta no solo en las narrativas históricas, sino también en las complejidades de la vida cotidiana. Consideremos el ejemplo de alguien temeroso de perder su empleo. Después de años de preocupaciones, se enfrenta al despido. Inicialmente doloroso, este acontecimiento se transforma en una oportunidad para perseguir un sueño: abrir su propia cafetería. La aparente desgracia se convierte en una bendición, desafiando las percepciones preconcebidas de lo que es afortunado o desafortunado.
La vida, como señala la historia del despido, se revela al revés. Aquello que inicialmente parece afortunado puede volverse desafortunado y viceversa. La incapacidad para prever el futuro, y la consiguiente imposibilidad de anticipar si nuestras decisiones son correctas, añaden una capa adicional a la paradoja del control. La incertidumbre inherente a la vida nos desafía a soltar la necesidad de control y abrazar la realidad de que la vida solo puede entenderse al revés. La reflexión sobre la paradoja del control nos lleva a explorar la relación entre nuestro deseo de control y la inseguridad subyacente. Alan Watts plantea una conexión intrigante, al afirmar que el deseo de seguridad y la sensación de inseguridad son dos caras de la misma moneda. ¿Proviene nuestro impulso de controlar del miedo a lo desconocido, a la falta de seguridad ante la imprevisibilidad de la vida? En este sentido, la necesidad de control se convierte en una respuesta a la vulnerabilidad percibida. La idea de no controlar prácticamente todos los aspectos del mundo exterior puede parecer desalentadora. Sin embargo, la realidad es que el deseo de control no elimina la incertidumbre, más bien, crea una ilusión de seguridad que puede colapsar fácilmente. Aceptar la imprevisibilidad es un antídoto a la paradoja del control. Ralph Waldo Emerson dice: nada puede traerte paz excepto tú mismo. La paz no está en el control externo, sino en cultivar la resiliencia interna y aceptar la naturaleza incontrolable de la vida. Al liberarnos de la obsesión por controlar, dirigimos nuestra energía hacia lo manejable, pensamientos, emociones y acciones. Séneca dice: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Liberarnos de la necesidad imaginaria de control alivia el sufrimiento autoimpuesto. Reconocer y renunciar a la ilusión de control permite un enfoque equilibrado hacia la vida. Dirigimos nuestra atención hacia la resiliencia interna y la adaptabilidad, encontrando fuerza en la naturaleza impredecible. El deseo de control, arraigado en la inseguridad, busca certeza en un mundo incierto. La ilusión de control desaparece al reconocer la imprevisibilidad y cultivar la resiliencia interna. La complejidad de la paradoja del control desafía a reconsiderar nuestra relación con la incertidumbre. La aceptación no es pasividad, sino adoptar una mentalidad que valora la adaptabilidad. En un mundo donde esta paradoja se manifiesta, el camino hacia la paz mental radica en abrazar lo incontrolable y tejer un tapiz de resiliencia y sabiduría. Abrazar la imprevisibilidad de la vida nos libera del peso de la obsesión por controlar. Ralph Waldo Emerson nos recuerda que la paz viene de dentro. Si encuentras valor en estas reflexiones, suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo y comparte tu opinión en los comentarios. Si este contenido te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros vídeos anteriores. Encontrarás una variedad de información interesante. No te arrepentirás.